En el cual realmente lo he visto en el periódico El Trome, el diario El Trome, y eso me motiva a poder escuchar esta exposición que realmente Jesús murió y resucitó. Entonces nuestra vida tiene que ser distinta y diferente. Dios cambió a la historia. Dios cambió la historia, tiene que cambiar mi vida y nuestra vida y nuestro país y el planeta. Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estas palabras, esta exposición llegue a todas las personas que están asistiendo, especialmente también a mí. Muchas gracias por estar en esta animación. Que Dios lo bendiga. Mi nombre es Miranda Moreno, hermano del Señor Daniel David Miranda. Que el Señor los bendiga. Felicitaciones, mi querido doctor Roberto Miranda. Que el Señor siga ungiéndolo, usándolo como un siervo útil para este servicio y claridad a la humanidad. Doctor Roberto Miranda, somos bautistas, yo he sido de la Iglesia Bautista, él es un líder de la Iglesia Bautista Nacional, expresidente de la Sociedad Bíblica, es un penalista reconocido, usted lo ve en televisión a cada momento, cuando hay casos picantes lo consultan a él, es un líder cristiano que cumple lo que es la visión de nuestra iglesia, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Columnas, Biblia, relaciones, influencia hacia afuera, y el doctor Roberto es una influencia hacia afuera. Él escribió un libro que se llama El Expediente de Cristo. Este libro ha sido presentado en radioprogramas de Perú, en televisión, Chema Salcedo. Entonces es un honor para nosotros que el doctor Roberto Miranda nos acompañe en esta mañana. Él va a compartir algo también de este libro. Al final, los que deseen el libro lo pueden adquirir al final, 15 soles me parece que está, con un precio de introducción, de lanzamiento.
Entonces, vamos a recibir con un aplauso al doctor Roberto Miranda, que nos visita esta mañana. Sí, Santi, ¿el video está? Estar aquí en la Misión Cristiana Vive, hoy domingo de resurrección. Quisiera que todos se pongan en pie un momento y le digan a quien está en su costado: Él vive, ha resucitado. A ver, vamos a celebrar este día domingo de resurrección. Él vive, ha resucitado. La tumba está vacía. A ver, pero dígalo con ganas, ¿no? Parece que hubiera sido el Viernes Santo. Él vive, es domingo de resurrección. No digan con la cara de luto, por favor. Diga, Él vive, ha resucitado. Muy bien, tomen asiento. Tomen asiento. Hay un pequeño video, no sé si está técnicamente ya listo, preparado. Vamos a espectarlo entonces y luego iniciamos nuestra conferencia. En esta Semana Santa, desenvolvemos juntos las páginas de la historia para descubrir la verdad tras el juicio más importante de la humanidad. Él mismo dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la entregaba. Expediente número 490. Año 33 después de Cristo. Juez, procurador, Poncio Pilato. Fiscal, sumo sacerdote Caifás. Procedimiento, juicio sumario. Reo en cárcel. Delitos, blasfemia y sedición. Acusado, Jesús de Nazaret. ¿Fue legal el arresto de Jesús? ¿Qué papel cumplió la casta sacerdotal en su detención? ¿Fue Jesús víctima de una conspiración judeo-romana? ¿Pudo ser apelada la sentencia de muerte contra Jesús? ¿Fue su muerte útil para la humanidad? Dos 2000 años después de aquel injusto juicio contra un humilde carpintero de Galilea, analizaremos a la luz de los evangelios las páginas del imaginario expediente perdido de Jesús, alias el Cristo, y descubriremos todos los detalles de su pasión, muerte y resurrección. Sociedad Bíblica Peruana presenta El Expediente de Cristo, un libro que nos muestra el contexto histórico-social en el que sucedieron los hechos y nos explica los detalles de un juicio que enfrentó a los líderes religiosos y políticos de la época contra un hombre sencillo, un rabino que hablaba del reino de Dios, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, que acusaba a toda la casta sacerdotal de no vivir lo que predicaban, que enseñaba sobre el amor y quizás lo más relevante para su acusación, que fuera proclamado rey de los judíos y que se autoproclamó Hijo de Dios. El Expediente de Cristo mira a partir de una perspectiva diferente los últimos días de Jesús en la tierra y nos ayuda a entender la utilidad de su muerte para la humanidad. Cada foja del expediente tiene información gráfica, mapas, croquis, entre otras ayudas que hacen muy comprensible y didáctico los textos bíblicos que aparecen en versión interconfesional. El Expediente de Cristo, un material de consulta que no puede faltar en tu hogar. En un noticiero o en el cable transmitido directo, ¿no es cierto? ¿Hay algún juicio que a ustedes les haya llamado la atención? A ver, alguien que me diga un juicio que les haya llamado la atención, que lo haya seguido últimamente. ¿Cuál?
de Fujimori, de Eva Bracamonte, ¿no es cierto? Y han visto que Eva Bracamonte era golpeada de repente, la han visto que ahí era atada de manos, la han visto con la guardia ahí al costado, la han visto así. ¿Cómo estaba sentada? Estaba sentada de forma tranquila, serena, libre, ¿no es cierto? Pero no había ningún tipo de opresión en su cuerpo. Entonces, nada más un poco para poder nosotros imaginarnos cómo era el procesamiento de un reo en aquella época y cómo es ahora. Completamente distinto, completamente distinto. Yo quisiera, por ejemplo, decirles a ustedes, con respecto a Jesús, y quiero durante esta disertación que seamos interactivos, interactivos porque me gusta en una conferencia que también me respondan y podamos dialogar, que creo que es importante. Aparte que traigo unos regalitos aquí para poderle dar a quien da la respuesta correcta. Bueno, a ver si pudiéramos tener como respuesta la siguiente. Cuando Jesús fue aprendido, o sea, arrestado, cuando Jesús fue arrestado, en los tiempos de ahora tendríamos nosotros la figura de una requisitoria, ¿no es cierto? Tenía que la policía en todo caso tener la foto del procesado, de la persona que va a ser en ese momento enjuiciada, su DNI, sus nombres y apellidos, pero en esa época no existía ese tipo de identificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál fue la contraseña que dio Judas a la guardia para que pueda ser Jesús aprendido aquella noche? El beso, ¿no es cierto? No sé si fue en la mejilla izquierda, en la mejilla derecha o de repente fue en la frente, pastor. ¿Dice la Biblia algún detalle? Solamente se refiere a que fue un beso, nada más que fue un beso. Y esa era la señal por la que la guardia iba a tomar preso a esta persona. Ahora, esta persona en ese momento tenía una túnica que le brillaba, tenía un halo radiante que lo podría identificar plenamente en la oscuridad. No. ¿Con qué vinieron los soldados para aprenderlo a Jesús? ¿Con linterna? Con antorchas, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que vinieron con antorchas para poder identificar a la persona, porque era muy oscuro. Si apagamos este cine, antes que comience la película, obviamente, ¿no es cierto? A una película, vamos a tener problemas. No podemos ver. Los que llegan tarde a una película, ¿qué pasa? No ven. Por eso que hay esas señales. ¿Ha visto usted por las escaleras? ¿No es cierto? Porque era difícil identificar a una persona de esa manera. Todos eran parecidos, todos eran iguales, casi todos vestían de repente igual. Todos eran Galileos. ¿Y qué significaba ser Galileo? Estamos hablando de una zona en Palestina, escúchenlo bien, es una zona en Palestina en la cual en la zona norte está ubicado la provincia de Galilea y en la zona sur la provincia de Judea. ¿Quién tenía jurisdicción en la zona de Galilea? Herodes. ¿Y en Judea quién era el que tenía jurisdicción? Pilato. Tú lo has dicho. Bueno, Pilato tenía jurisdicción. ¿Y Jesús de dónde era? ¿Dónde había nacido Jesús? A ver, un ratito, a ver. ¿Dónde había nacido Jesús? Belén. ¿Dónde había vivido? Nazaret. Estamos bien. Pero ¿se le conoce a Jesús como Jesús de Belén o se le conoce como Jesús de Nazaret? En esa época, hermanos, la nacionalidad no estaba en función del lugar donde habías nacido. ¿Dónde nacimos nosotros? Casi todos los que están aquí presentes, en Perú. Somos peruanos. Pero si viviéramos o hubiéramos vivido en otro país, en esa época se le llamaba como el lugar donde había vivido. Es decir, me dejo entender, el derecho romano después nos trae la idea del jus soli, el derecho al suelo, nacionalidad por el suelo, y el jus sanguinis, o sea, la nacionalidad por la sangre. Los peruanos que viven en el exterior y tienen un hijo en el exterior, ¿de qué nacionalidad le reconocen a su hijo? ¿De qué nacionalidad? Van a la embajada, al consulado peruano y se lo vamos a inscribir como peruano también, pero es del país en donde nace. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno lee la Biblia, desde el punto de vista legal, comienza a encontrar una riqueza tremenda. Gracias a Dios por los pastores, por los hermanos que nos han dado desde el principio información. Pero cuando uno agarra una Biblia y hizo mi lupa legal, comienzo a encontrar más cosas, entre líneas, comienzo a descubrir una riqueza tremenda. Pero bueno, estamos en aquella noche de la aprehensión, hay
un grupo de discípulos que está durmiendo, ¿no es cierto? Pero en ese momento Jesús ya sabía que iba a venir un grupo a detenerlo. Ahí viene la primera pregunta que le vamos a hacer. Alguien de sus discípulos sale directamente a enfrentarse a esta guardia. ¿Quién es este discípulo? ¿Cómo se llamaba Pedro en el idioma hebreo? ¿Cómo le decían a Pedro? ¿Cuál es su nombre verdadero? Simón. A ver, por favor, díganlo para que todos lo escuchen. Cefas. Muy bien, Cefas. Un aplauso para el hermano, tiene su primer libro. Un aplauso. Bien. Cefas, el nombre de Pedro. Y Pedro se enfrenta a una guardia, pero había alguien que estaba ahí adelante de la guardia y fue el más osado en querer aprenderlo a Jesús, chaparlo, meterle ahí la soga o la cadena, porque en esa época no había esposas, no había, ¿cómo le llaman? Grilletes, menos el grillete electrónico que tanto se habla. ¿Cómo se llama ese soldado? A ver. Malco. Un soldado, ¿no?, que no era romano, era de la guardia del templo, y este soldado se enfrenta. Entonces, estamos ante ese momento en la que esta persona es detenida, está con requisitoria, ha sido él ubicado plenamente y ha sido identificado. Entonces le dieron el beso justo a la persona del maestro. Salve, maestro, le dice Judas. Judas conocía el movimiento de Jesús. Y como lo ha dicho muy bien nuestro querido pastor Sandro Mariluz, el día domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué es lo que se espera de este hombre que está ingresando en un pollino y por la puerta grande de Jerusalén, la entrada triunfal? ¿Qué es lo que se espera de este hombre? Una salvación, ¿no? Sálvanos ahora, era un estribillo, Hosana, Hosana, Hosana. Lo que pasa con ellos es que habían estado bajo la esclavitud de Egipto y salen de Egipto y se provoca el éxodo, y esa es la fiesta de Pascua. Es su 28 de julio, ¿correcto? Es su 28 de julio. Y Jesús entra a Jerusalén justo para celebrar las fiestas patrias. Las fiestas patrias de los hebreos era justamente la Pascua judía, la Pascua en la cual se recordaba a Moisés haber liberado a su pueblo. Ahora ocurre que ese momento, mucha gente dice Hosana, Hosana, que ya lo conocemos y hemos escuchado, que significa sálvanos ahora, sálvanos ahora. Para Judas, esa palabra o esa frase era un estribillo de carácter político. No tengan miedo con la palabra. Es un estribillo de carácter político. Es decir, estaba pidiendo liberación, pero liberación de la colonia. Acuérdense ustedes, en la historia del Perú, ¿quiénes fueron los primeros precursores que dieron el grito de libertad aquí en el Perú? ¿No es cierto? Primero aparece un tal español criollo que escribe una carta a los españoles americanos, lo escribe desde Europa, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Él era un español criollo, o sea, no era español de la península, sino había nacido en la colonia. Y este español criollo comienza a escribir unas cartas a los españoles americanos para decirles: tenemos que liberarnos de este yugo, de este imperio. Y entonces habían así gente separatista, y Judas era el que había entendido de repente mal el mensaje, de repente estaba equivocado. Pero encontramos a Jesús detenido, encontramos a Jesús ya procesado, y tenemos a Jesús en un momento tal en la que vienen los interrogatorios. Cuando aquí en el Perú hacemos nosotros interrogatorios, estamos presentes, el procesado no está equivocado, el procesado tiene derecho incluso a guardar silencio, tiene derecho a guardar silencio. O sea, si quiere contesta, si quiere no contesta. Y no se interpreta en el Código Procesal Penal, no se interpreta como que el que calla otorga. Otra vez, hermana, el que calla, el principio es: el que calla otorga. No se interpreta así como el que calla otorga. Acuérdense, aquí en un proceso judicial, Vladimiro Montesinos optó por guardar silencio. Hubo 85 preguntas y todas en el acta dicen: guardó silencio, guardó silencio, guardó silencio, guardó silencio, guardó silencio, 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 plata. 5 páginas, guardó silencio, guardó silencio. Tenía derecho a guardar silencio. Pero en esa época,
no solamente había un castigo de carácter punitivo, penal, una sanción que podría haber sido el azote, la lapidación, sino también había castigos de carácter físico. Por eso que viene el flagelamiento, ¿no es cierto? El flagelamiento, el azote. Pero encontramos una gran oportunidad en Pilatos de poder haber liberado a Jesús. Ustedes díganme, ¿cuántas veces se lava las manos Pilatos? Según la Biblia. Según la Biblia encontramos que se lava una vez nomás la mano, pero casi toda su actitud es lavarse las manos. Cuando le dicen, aquí está el procesado Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? Sí, Galileo. Galileo. Perdón, yo soy de otra jurisdicción. Entonces, simple y llanamente, este señor se tiene que ir a Herodes. Pasa lo mismo aquí en Lima. Recuerden ustedes, cuando uno presenta una demanda en Lima, el juez dice, no, esto es Independencia, vaya a la Corte de Lima Norte. Independencia, Copa, San Martín de Porres, etcétera, San Puente de Piedra y todo lo demás, es otra jurisdicción. Igualmente, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, es otra jurisdicción. Entonces Herodes se lava las manos, no. O sea, se deshace de la responsabilidad y dice, yo no soy el juez competente. Y vamos ante esta situación, y lo envía ante Herodes. Y Herodes lo recibe en su palacio, pero Herodes prácticamente se burla de Jesús. O sea, lo ve como, lo ningunea, lo ve como alguien que es una persona, digamos, tal vez demente. No le toma en cuenta, o sea, no lo toma en serio, y lo devuelve a Pilato. Pilato regresa nuevamente a asumir jurisdicción, y ahí es que este grupo, la casta sacerdotal, y había también gente de los maestros de la ley. ¿Pueden decirme por lo menos dos sectas en ese entonces que manejaban todo el Sanedrín? A ver. A ver, hermano, que levantaste la mano arriba, no se te escucha, pero... Fariseo y saduceo. Venga, hermano, un abrazo. Los últimos serán los primeros. Un abrazo. Los últimos serán los primeros. Un aplauso, un aplauso. Tenían los saduceos. Este es un partido político, un grupo, una secta, unos maestros que interpretan la ley de una manera, pero ¿cuál era el diferencial de los saduceos? A ver, hermano, le mataste la mano. Para que puedas contestar. Creían que no había resurrección de los muertos. Un aplauso para el hermano. Ya tiene su libro tenía la salida. El hermano nos dice que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Es por eso que de ellos viene la pregunta: esta mujer se casó, quedó viuda y resulta que viene el hermano, se casa nuevamente, ¿no? Y siguen así consecutivamente los hermanos, le hacen la pregunta, ¿no? Y se preocupan, ¿no? Se ha quedado viuda 7 veces. ¿De quién de todos ellos va a ser mujer cuando esté arriba en el reino de los cielos? ¿No? Esa es la pregunta de los saduceos. Los fariseos eran unos maestros apegados a la ley de Moisés, eran los de al pie de la... Todo era al pie de la letra. ¿Ustedes se han tocado con alguien en su trabajo, o en su casa, o en la iglesia, que es al pie de la letra? ¿Ah? ¿Cómo cae el que es al pie de la letra? ¿Le cae bien o le cae mal? ¿Cómo le cae? A ver, mi hermano. Pesadito. La palabra pesadita. Bien, y la hermana lo que debe recordar es que hay palabras en el español, y sobre todo aquí en nuestros peruanismos, que están siendo reconocidos, pastor, están siendo reconocidos los peruanismos en la Real Academia de la Lengua. De 70.000 vocablos, 22.000 entraron a favor del Perú, imagínense. Uno de ellos es la palabra bacán, otro la palabra guachapo, otra la palabra trove. Así es. Y otro la palabra, escuchen ustedes, pata. ¿Qué significa pata? Ya, otra vez, hermanos, pata. Ya, mira, el otro día estuve tratando de... yo no soy comunicador como es nuestra hermana Ana Sayán, que es gran comunicador, un aplauso para ella, está en radioprogramas todas las mañanas. Yo no soy comunicador, tampoco soy conferencista como el pastor experimentado en asuntos de recursos humanos, que lo hace excelentemente bien. Un aplauso para el pastor. No soy, pero trato de auscultar un poco el habla popular. Entonces, fui a lustrarme unos zapatos, no estos porque están muy brillantes, pero otros zapatos más oscuritos. Fui a lustrarme los zapatos y el joven lustrabota
le dije, 2 semanas antes de la Semana Santa, le dije, ¿y qué sabes de Semana Santa? Y siguió ilustrando, casi que no me contestaba. No me contestaba porque se decía para él indiferente la fecha. Y entonces le volví a preguntar y le dije, disculpa, ¿tú sabes cuántos fueron los discípulos de Jesús? Disculpa, ¿tú sabes cuántos fueron los discípulos de Jesús? Y era un muchachito más o menos entre 16 a 14 y 16 años, y me miró, siguió ilustrando y me dijo, disculpe, ¿qué cosa significa discípulo? A veces nosotros estamos utilizando un lenguaje muy técnico. El pastor hablaba de que hay que ser influyentes, y no influimos con nuestro lenguaje muy técnico, con nuestra jerga muy bíblica. Tenemos que traducir el lenguaje. ¿Cuántos patas tenía Jesús? Ahí sí me contestaba. ¿Sí o no? ¿No? ¿Cuál era su argolla, su collera, su manchita? ¿No es cierto? Es un poco así hablan los chicos ahora. Entonces, ¿cuántos seguidores tendría Jesús? Hablando en términos del Twitter, ¿no es cierto? Los seguidores, los followers. Bueno, entonces encontramos que Jesús se encontraba siendo procesado, ya estaba con Pilato. Pilato le hace un cuestionario, le hace preguntas. ¿Y cuál es la primera sentencia de Pilato? A ver quién me dice cuál es la primera resolución o sentencia de Pilato. ¿Lo encuentra culpable o no lo encuentra culpable? A ver, por este lado, vamos a ver por este lado. ¿Lo encuentra culpable, hermano? No lo encuentra culpable. Entonces, ¿qué decide? Inocente. Sí, dice, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. ¿Por qué? Porque los judíos lo que habían hecho era levantar cargos de carácter religioso. Habían dicho, él ha blasfemado. ¿Qué hizo Caifás cuando dijo, él ha blasfemado? Se rasgó las vestiduras, hermano. O sea, prácticamente expresó en forma externa su ira. Ha blasfemado. Y claro, ¿cómo le iba a blasfemar si se decía que era hijo de Dios? Que había nacido en Nazaret, pastor. Había nacido en una zona en Galilea en la que incluso en esa zona hasta tenían dejo. ¿Qué le parece? Usted se da cuenta en su centro de trabajo o se da cuenta de repente aquí en la iglesia cuando alguien es de la zona oriental del país o no se da cuenta. Yo me doy cuenta. ¿Cómo hablan? A ver, hermanito, otra vez, por favor. ¿Cómo estás, ñañita? Así es. O sea, cuando alguien es de las zonas de la sierra o bien de la costa, nos damos cuenta. O cuando alguien es extranjero y ha aprendido a hablar el español como segundo idioma, ¿cómo habla? No voy a poner ejemplos, porque de repente acá hay alguno, ¿no? Mejor. Pero hablan con una manera tal de que se le nota, ¿no? Este no tiene como habla materna la lengua, digamos, originaria. No tiene porque tiene una manera distinta de hablar. Bien, entonces, estamos ante esa situación, que había gente que tenía diferente cultura, que hablaba de diferente manera, y los galileos eran así. Los galileos no eran de la zona de Judea, de Jerusalén, los capitalinos. Los galileos eran como, vamos a decir en términos de distancia, como los de Chancay, Guaral, Paramonga, Pativilca, Huacho, Barranca. ¿Qué más sigue? Casma. Hasta ahí nomás. Porque ya más lejos no estaba Jesús, ¿no? Pero eran sus 150 kilómetros de radio de influencia. Pero hay algo importante, hermanos, que quiero que después ustedes lo lean en sus casas. En Mateo 4, y ustedes lo pueden anotar, en Mateo 4 manifiesta la Biblia, el evangelista, que Jesús comenzó a influir de tal manera que su fama se extendió no solamente en la zona de Galilea, sino a Capernaum, a Siria, a Ciro-Fenicia, donde estaban los fenicios, Tiro, Sidón. ¿Recuerdan esa mujer que vino a pedirle un milagro a Jesús? La mujer Ciro-Fenicia. Los griegos también vinieron incluso hacia Jesús. Perea, Jordania, lo que es ahora ese territorio. O sea, Jesús era famoso. La pregunta es, hermanos, ¿es buena la fama o no es buena la fama? La palabra es depende, sí es. Depende. Jesús era famoso, pero esa fama no la utilizaba de una manera tal como ahora vemos que hacen los famosos, ¿no? Por la televisión o por los medios de comunicación, ¿no? Lo utilizan de una mala manera, ¿no? De modo que incluso emiten mensajes completamente negativos, antivalores. Y eso nosotros como cristianos tenemos que denunciarlo y tenemos que también detectarlo, ¿no es cierto? Y sobre todo corregirlo. Bueno, entonces la fama de Jesús se extendía.
y se extendía de manera tal que estaba llegando a áreas geográficas y a idiomas en la que muy pocos profetas, maestros, fariseos habrían llegado. Pero hablamos del delito de blasfemia. ¿Qué más, elementos de juicio pudo tener el sumo sacerdote para decir ha blasfemado, aparte de que él se había denominado hijo de Dios, autodenominado hijo de Dios? Antes de pasar al delito romano, vamos a hablar un cargo más dentro del Sanedrín. ¿Cuántos componían el Sanedrín? Entre 71 y 72 magistrados, ¿correcto? Eran los ancianos, eran la gente que estaba ahí prácticamente gobernando el poder ejecutivo, legislativo y judicial de esa zona. Pero había algo que Jesús había hecho, hermanos, que nadie lo había hecho, ningún patriarca, ningún profeta. ¿Qué había hecho al momento de que le traen a una mujer adúltera? Había perdonado. Ah, ahí está el cargo. Perdón, un aplauso para el hermano, nuevamente es un alumno aplicado. El Señor perdonaba pecados. Y en esa época, ¿cómo se perdonaban los pecados? A ver, por este lado, quiero, ya han participado bastante por acá. De la mitad para arriba. A ver, bien, ¿cómo se perdonaban los pecados? ¿Cómo se expiaban los pecados según el término bíblico? Según el Levítico. ¿Hermana? Con sacrificio, con el holocausto. Entonces Jesús reemplaza el holocausto por solamente decir tus pecados te son perdonados, vete y no peques. Yo fariseo, yo judío de la ley, oye, este está loco, ¿cómo va a ser? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Así son la ley, tus pecados te son perdonados. Vino un enfermo y Jesús no lo sana, no dice te sano en este momento, sino tus pecados te son perdonados, ¿no? Levanta tu camilla y ándate. Eso no era correcto para ellos. Estaba leyendo antes de que comience el servicio el libro de Levítico, y en el libro de Levítico dice claramente: aquella persona que no guarda el Shabbat ni tampoco se lava las manos debe ser lapidado. ¿Qué significa ser lapidado? Apedreado. Y esa mujer llega ahí, en el acto mismo del adulterio, es detenida, y ahí viene el problema. El arresto de Jesús fue ilegal porque no se le encontró delito flagrante. El delito tenía que ser flagrante para detenerlo. A esa mujer le encuentran en el delito flagrante de adulterio y entonces la traen para apedrearla. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el cargo de carácter religioso. Vamos al cargo de carácter político. Ya el juicio religioso había llevado a cabo Caifás con todo este grupo del Sanedrín, y entonces ellos necesitan que Roma pueda autorizarles la pena de muerte. Porque saben que Jesús era una papa caliente, Jesús era muy famoso. Jesús, cuando entra a Jerusalén y se hacían de repente algún tipo de encuesta, CPI, Ipsos, apoyo, etcétera, etcétera, Jesús, como se dice, se la llevaba, pastor, se la llevaba, estaba de lejos, era en primera vuelta, boca de urna, así como dicen ahora, a boca de urna y en primera vuelta. Porque era, su fama había llegado de manera tal que era muy influyente. Eso es lo que la iglesia, Misión Cristiana, vive, quiere que cada uno de nosotros seamos influyentes. Si usted es luz, ¿dónde va a poner la luz? ¿Debajo de la mesa? ¿En dónde se pone la luz? Mire dónde están puestos los focos. ¿Están debajo de ustedes o están encima? Están encima, están para alumbrar, ¿no es cierto? Y es justamente lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra, alumbrar, ¿no es cierto? Influir. Y entonces estamos ante un cargo ya de carácter político que es el de sedición. ¿Pero por qué? Ahí se presenta un testigo falso. Traen a un testigo comprado y le dice, manifiesta. ¿Qué ha hecho este señor? A ver, dinos, ¿de qué manera él ha atentado contra el César? ¿Y de qué manera él manifiesta? Lo dice de esta manera. Él nos ha enseñado y nos ha manifestado que no debemos dar tributo al César. ¿Era cierto eso, hermanos? Era falso. Era completamente falso. ¿Qué es lo que había pasado? A ver, alguien de aquí del centro para arriba. ¿Qué es lo que había pasado realmente cuando Jesús se manifestó sobre los tributos? ¿Cuál había sido su sabia respuesta?
Perfecto. Dad al César, repitamos hermano, porque hay que dar al Estado lo que es del Estado y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar el tributo que corresponde y a Dios también lo que es de Dios, ¿no es cierto? Entonces ese era el mensaje. Pero se presenta un testigo falso y le dicen a Pilato, este señor ha cometido un delito, el delito de lesa majestad, es decir, atentar contra la majestad del imperio. Prácticamente se está rebelando al César. Y si tú no tomas una medida contra él, entonces tú también vas a seguir la suerte de él. O sea, nos vamos a ir a quejar. En términos de abogados diríamos, nos vamos a quejar a la OPMA, ¿cierto? A control interno. Se iban a quejar a César. Entonces, esa situación ya fue insostenible para Pilato, y Pilato se vio contra la espada y la pared. Esta situación que se presenta ya en la parte final de este proceso es que Pilato, después de ordenar el flagelamiento, dijo, no encuentro culpa en este hombre, lo voy a mandar a azotar y lo mando a su casa. Pero no fue así, vino esta presión, y esta presión significó para Pilato volver a traer al reo y ya en ese momento exponerlo delante del pueblo, conjuntamente con otro personaje. ¿Cuál es el otro personaje? ¿Y qué significaba Barrabás en ese momento? Ya ustedes saben. Era el peor delincuente, el más prontuariado, el más temido. Era la persona que Pilato, yo creo que dijo, mire, entre Jesús y Barrabás, ahora la gano, ahora me la llevo, gano esta encuesta. ¿Por qué? Porque todos van a votar a favor de Jesús, de hecho, no ha hecho nada, pero el otro es un prontuariado, es un delincuente. Aquí le pongo entre la espada y la pared, reo. Pero escúchenlo bien, ¿quién tenía el derecho? ¿El pueblo o tenía él el derecho de liberar al rey? ¡Él! Cuando el presidente de la República, según nuestra Constitución, tiene el derecho a indultar, ¿quién lo indulta? ¿Él o hace un referéndum? Él tiene el derecho. O sea, pero ahí se lava ya por tercera vez las manos y dice, no, yo no voy a asumir esta responsabilidad y lo voy a derivar, lo voy a transmitir al pueblo. Entonces, ahí hace su consulta. Pero para hacer una consulta, en esa época, tenían que ir los pregoneros, tenían que ir los soldados romanos a llamar y convocar al pueblo. Y decirles, edicto de Pilato, el pueblo está convocado por las 12 del mediodía para una consulta popular, un referéndum. Y entonces, vengan todos. ¿Se llevó a cabo esa formalidad? No se llevó a cabo esa formalidad. ¿A quiénes fue consultada la suerte de Jesús? A un grupito que había entrado al patio de la casa de Pilato. ¿Se da cuenta? Y usted sabe que los judíos, como ya estaba acercándose el Shabbat, no querían ingresar a la casa de los impuros, de los gentiles. Y ese grupito, ¿quiénes eran? Fariseos, saduceos, ¿no? Gente, digamos, de Sanedrín. Y decíamos nosotros, a Rosa María Palacios le queríamos explicar mejor a la gente de Radio Exitosa, le decíamos, era el portátil. Claro, ahora usted ha visto, ¿no? Cómo los políticos llevan a un grupo de gente de su partido, o de repente gente que trabaja, funcionarios públicos, para que les hagan barra, ¿no? Para que hinchen por ellos, y entonces le llaman la portátil. Claro, porque los llevan a todas partes, con buses, ¿no es cierto? No es que vayan voluntariamente, con sus propios pies, sino que los llevan. Y este grupo, esta portátil, prácticamente es la que decide la suerte de Jesús. Y ahí es la pregunta que hace Pilato, ¿cierto? ¿A quién quiere que suelte? A Jesús, llamado el Cristo, y ese llamado el Cristo era su alias, hermano. Y hablámoslo o no, era un reo. Lo vemos a Jesús como reo aquí. Aquí ya está en la cárcel, es un reo requisitoriado, está a punto de ser condenado, pero como todos sabemos, tienen siempre un sobrenombre, ¿no? Unos jóvenes que estuvieron, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años, en Larcomar, manejando bicicletas, fueron detenidos solo por su apariencia. ¿Sí o no? Y el alcalde y la policía de Serenazgo los presentó como los malditos de Larcomar. Porque siempre la policía es especialista en ponerle mix, nombres, sobrenombres, chapa, apodo, ¿no es cierto? Y el apodo de Jesús era pues el Cristo, el ungido, el Mesías, pero ahora lo tenemos como un título salvífico, pero en esa época era su alias. ¿A quién quieres que ponga en libertad? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el mensaje del pueblo de esa portátil fue a Barrabás.
Y ahí viene una segunda pregunta tonta, hermanos, de parte de Pilato. ¿Cuál es esa segunda pregunta tonta de Pilato? Sinceramente, leyendo aquí y sabiendo que el Señor era un magistrado romano, con gran preparación en el código romano, en las leyes romanas, bueno, está bien, votaron en contra de Jesús. Y la pregunta tonta es, ¿y qué hago con Jesús? ¿Qué hago? O sea, en vez de tomar decisión sobre Jesús, él dice, ¿qué hago con Jesús? Y ahí viene el primer lanzamiento de la frase, que nunca antes la hemos encontrado en la Biblia, sino que alguien la profiere, y entendemos que es el sumo sacerdote, que es la que tenía la voz cantante y sonante, crucifícalo. Y viene el coro de voces, crucifícalo, 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 crucifícalo. Y se comienza eso a expandir, como una especie de, digamos, murmuración, crucifícalo, crucifícalo, y todos, ¿no? El coro de voces. ¿Qué opinan de Pilato? ¿Como a quién se parece? No, mejor no lo digan. No lo digan. No, pero ahora vemos que hay tantos accidentes de tránsito en Lima. ¿Sí o no? Y escuchamos una autoridad, no es mi competencia. El otro tampoco. Yo soy Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no tengo competencia. Yo, tampoco, yo soy municipalidad, yo solamente pinto, ¿no?, la señalización y arreglo el semáforo, nada más. Y hay otros que dan la licencia de ruta. Y hay otros que dan la licencia para matar. Porque así es. ¿No? Y tenemos a una empresa que dice hasta el 2022 va a estar habilitada para poder circular por Callao y por Lima. Y entonces tendremos que presentar una tienda de paro, ¿no? Bueno, le digo eso porque las autoridades, lamentablemente, desde aquel entonces hasta la fecha, se siguen, hermanos, lavando las manos, se siguen lavando las manos, se siguen evadiendo su responsabilidad. Y Pilato evade su responsabilidad, a pesar que había escuchado lo que su esposa se había soñado, ¿no es cierto? Ustedes saben que se había soñado su esposa. Le había dicho, oye, no te metas con ese justo, cuidadito, no te metas con ese justo, yo tenía un mal sueño. Le había dicho, le había advertido. Pero Pilato, pues, sinceramente deja mucho que desear Pilato. Sinceramente deja mucho que desear. Pero terminamos la historia bíblica con la crucifixión. El expediente tiene varias fojas. El expediente nos muestra su prontuario, nos muestra sus generales de ley, nos describe también la palabra de Dios cómo era Jesús, nos describe físicamente cómo era Jesús. No tenía ningún atractivo, no era el Jesús de Hollywood, no era ese Jesús gringo que aparece, no, era un hombre sin atractivo, era un hombre que pasaba desapercibido en el sentido físico de la palabra. La palabra de Dios nos dice de Esther, que era muy, como dice el Puma, muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Nos habla acerca de José, que era de aspecto hermoso. O sea, nos refiere de personajes bíblicos que sí, efectivamente, David, ¿no es cierto? ¿Quién más? Absalón, Sara, ¿no? De Sara pues prácticamente era la Miss Universo de aquel entonces. Dalila, Sansón, las hijas de Job, pero de Jesús. Y en Isaías encontramos una descripción, ¿no? Humillado, despreciado, varón de dolores, como que no tenía ningún atractivo, ¿no? Era Cristo cholo, ¿no? Claro. O sea, no había ningún atractivo, no era hollywoodense, no era mediático, no estaba como para la televisión HD, no estaba como para la pantalla gigante, diríamos ahora. Pero ese señor, ese personaje, es el que hoy día celebramos su resurrección, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, por su resurrección, porque sinceramente, ¿qué pasaría? Lo que nos dijo el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, 14, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. En vano estaríamos diciendo todo lo que estamos nosotros aquí en este lugar expresando. Hermanos, yo quiero concluir con esto. El expediente que nosotros hemos extraído de los evangelios tiene una pregunta final y quiere que usted sea el juez. Quiere que usted sea el juez. ¿Fue solamente un complot de parte de los judíos y de los romanos? ¿O formaba parte
del plan salvífico, del plan de salvación de Dios para tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar un momentito. Señor, te agradecemos por esta mañana, por tu mensaje, por tu palabra, porque encontramos diferentes aristas, diferentes aspectos de tu muerte, de tu pasión, de tu crucifixión, pero sobre todo, Señor, que sabemos que tú no has muerto en vano. Sabemos que tú pagaste con tu sangre el precio que necesitábamos para la salvación. Te ofreciste como holocausto, como cordero, para que perdones nuestro pecado. Señor, esta mañana te agradecemos por este mensaje que tú nos das, por el mensaje, Señor, de la resurrección. Creemos, Señor, que tú estás vivo, que tú estás con nosotros, que al momento que abrimos tu palabra tú nos acompañas. Tu Espíritu Santo está también exhortándonos a cada momento, siendo nuestro consejero, nuestro paracleto, como lo decían los griegos, aquel que está a nuestro costado. Y Señor, queremos decirte esta mañana también y cantarte: Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Para aquellas personas que han venido por primera vez, para aquellas personas que no conocían este aspecto del mensaje de la cruz, que vieron a Jesús siempre como un redentor, como alguien que tenía una anestesia divina, que no le dolía ningún tipo de herida. No, Él la sufrió. Él sufrió como un ser humano. Él sufrió como un ser humano y fue procesado como el peor de los reos.